Bueno, continuamos con el objetivo de poder entender lo que es el portafolio como estrategia didáctica. Cabe recalcar que el portafolio puede ser entendido como un instrumento de evaluación y también entendido como una estrategia didáctica, que es el caso de esta materia, estrategia didáctica, en donde estamos basándonos en el enfoque sistémico complejo, ¿vale? Entonces, tiene que ser una forma de evaluar acorde a la singularidad, una forma de evaluar acorde a la singularidad que presenta cada portafolio. ¿Por qué singularidad? Porque lo construye cada estudiante, ¿no? Entonces es singular y es muy particular. Entonces, la característica que puede tener esta evaluación formativa respecto a lo que son los portafolios, ¿no? Bueno, en el proceso de desarrollo de las actividades y en el desarrollo de un portafolio se va a identificar cada una de estas etapas que les hablo de evaluación, ¿no? Se va a ir construyendo en el camino de este aprendizaje autónomo, un aprendizaje autónomo del estudiante. Creo que hay que aclarar aprendizaje autónomo y aprendizaje guiado. El aprendizaje autónomo es el que realiza el estudiante fuera de las horas de clase. Esto implica que si has planificado aprender a usar la entrevista como un método de recogida de datos en la investigación cualitativa, lo enseñas en tus horas de clase y posterior a eso le vas a dar una práctica a ese estudiante para que ponga en práctica esa competencia. Entonces esa práctica que vas a realizar son horas fuera de aula. Ese sería el aprendizaje autónomo, el que el estudiante hace solo, sin la guía del docente. ¿Ya? Entonces está el aprendizaje autónomo y el aprendizaje guiado, que es en el aula desde luego, ¿no? Entonces cuando hablemos de aprendizaje autónomo nos referimos a eso, siendo en lo que estábamos conforme se va desarrollando el módulo, se va construyendo el portafolio, es un camino de aprendizaje autónomo, la construcción del portafolio. Cobra una gran importancia lo que es la orientación y tutoría del docente a través de guiones previos, o sea que le diga qué es lo que va a ir en el portafolio, cómo es que debe presentarlo, qué competencia debe analizar en cada semana, ¿no? Entonces le ayuda durante todo este proceso, ¿no? Prácticamente el portafolio es un elemento clave de lo que viene a ser la evaluación. En muchas ocasiones hay docentes, como en el anterior enfoque le decía, conciben la evaluación como un producto final, como un acto final. O sea, ellos dicen la evaluación es un acto final, se da al final de un contenido, que se limita simplemente a entregar una calificación o a ponderar bajo un número unos resultados. Ya, desde luego que no es inadecuado ni está mal. De hecho, es el fin de toda institución educativa que vos entregues un número para poder certificar que esa persona de alguna manera cumplió con las competencias, ¿no?, de ese profesional que se está formando, ya. Pero estamos convencidos, o yo particularmente estoy convencido de que la evaluación puede y debe ir mucho más allá de construir un simple número o una nota al final, sino que debe ser continuo y permanente, ¿no? Integrando todo lo que es el binomio de enseñanza-aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se está tratando la batería, voy a cambiar de batería, ¿vale? Bueno, continuamos. Respecto a la evaluación de la elaboración de trabajo de investigación por parte del estudiante, esa tarea que se te da, que hagas en casa, en proceso autónomo, en el cual tenés que investigar y usar diferentes fuentes bibliográficas, pues el portafolio es un ejemplo, debido a que se trata eso. Ahí entran todas las evidencias de tu aprendizaje. Es fundamental la existencia de la posibilidad de que este estudiante pueda rehacer dicho portafolio, pueda reelaborarlo con las correcciones que le ha dado el docente, ¿no? Entonces, tras que le corrija, poder mejorarlo. Si lo que pretende el docente es evaluar de una manera formativa, debería hacerse así, porque esto ayuda a aprender y mejorar al estudiante, ¿no? Al contrario de no limitarlo, poder clasificarlo y calificarlo con una nota, ¿no? Entonces, darle la oportunidad a que pueda mejorar. En definitiva, entonces, la evaluación de las competencias, pues,
en el marco educativo va a tener unas 4 funciones, no se podría decir funciones, 4 momentos. La evaluación como proceso de formación, la evaluación y la formación, la evaluación como promoción, la evaluación como certificación y por último, más importante para mí, la evaluación y la mejora permanente del docente. Entonces veamos la evaluación respecto a la formación. Entonces en este ámbito la evaluación tiene como finalidad fundamental pues brindar una retroalimentación a los estudiantes y también a los docentes, desde luego, porque él es el que revisa y ve cómo está el proceso de enseñanza-aprendizaje en torno a cómo se está desarrollando la competencia que hemos establecido o la competencia que está establecida en el programa de acuerdo al perfil de egreso de dicho estudiante. Entonces, ¿cuáles son las adquisiciones que pueda ir teniendo y cuáles son las que puede ir mejorando, ¿no? La evaluación respecto a la promoción. En este apartado, la evaluación consiste en un grado de desarrollo en el cual se están viendo las competencias, ¿no? Entonces dentro de cada curso, cada módulo o cada materia se tienen que ver las competencias que ha ido desarrollando. Entonces esta evaluación de promoción ayuda a que el estudiante sea promovido al curso inmediato superior. Esto quiere decir que lo puedan promover a la siguiente materia, si es estadística 1 a estadística 2. ¿Por qué? Se lo está promoviendo porque ha alcanzado el desarrollo de esa competencia. Entonces esa sería la evaluación respecto a la promoción. Evaluación como certificación consiste en una serie de pruebas que se le hacen al estudiante o incluso a los egresados con el fin de determinar si estos ya poseen las competencias determinadas para esa área, para ese perfil profesional del que ostenta el título o del que quiere tener, ¿no? Entonces son criterios públicos que te dan un grado de idoneidad, que esto está regido, digamos, qué competencia debe tener el psicopedagogo, el psicólogo, el ingeniero, eso ya está regido, ¿no? Una evaluación de certificación. Y por último, y la más importante para mi persona, y debería ser para muchos, es la evaluación en cuanto a la mejora permanente del docente. Finalmente, la evaluación diríamos que nos va a servir para que el docente evalúe las competencias del estudiante y pues pueda tener una retroalimentación de su calidad educativa, de lo que ha venido enseñando, de los procesos didácticos que ha ido utilizando para poder valorar y así pues mejorar este proceso de mediación pedagógica. Recordemos que es un mediador, es un guía que está ahí para transmitir las experiencias. Entonces, esto no quiere decir que va a abandonar al estudiante, sino que desde luego va a estar ahí para poder transmitirle sus experiencias, ¿no? Guiar, pues, ¿no? Que ese estudiante transite por los 3 saberes y puede desarrollar la competencia. Muy bien. Lo que sí tenemos que tener bien claro en la evaluación por competencias, pues se debe llevar a cabo en 3 momentos, ¿no? Como lo hemos venido haciendo. El primer momento es el inicio, luego durante, que es el formativo, y después del proceso. Un inicio, un diagnóstico, en el proceso, que es el formativo, y al final, que es el sumativo, ¿no? Entonces, al inicio se debe realizar un diagnóstico, como se ha hecho el primer día, en este caso fue oral. Cuando la materia tiene prerequisitos, si fuera estrategia didáctica 2, se debería hacer una prueba diagnóstica para tener una evidencia palpable y poder hacer comparaciones. En el caso de estadística 2, tomo una evaluación escrita para ver qué porcentaje ha vencido con la competencia desarrollada estadística 1, ¿no? Entonces al inicio se hace un diagnóstico de cómo están los estudiantes en su formación de sus competencias y cuáles son prácticamente sus intereses y expectativas respecto a su carrera o la materia en general, para poder articular
estrategias didácticas y actividades que vayan acorde y sean coherentes a todos estos aspectos, ¿no? Entonces el tema del test de estilo Cole que le tomo, pues es precisamente para ver cuáles son sus intereses, de qué manera ustedes interiorizan esa información que están aprendiendo, ¿no? Entonces siempre tiene que darse ese primer momento de diagnóstico. Luego tenemos el segundo momento, que es durante todo el proceso, que esta evaluación busca prácticamente retroalimentar sobre el PEA, qué se está llevando a cabo, sobre si es pertinente y poder mejorar la mediación del docente respecto al PEA y a sus estudiantes, ¿no? Y tenemos por último el momento final de evaluación, que es la evaluación. Tiene como meta prácticamente determinar cómo fue la formación de su competencia en sí. Es la que establece y determina la promoción del estudiante, si va a ser promovido al otro curso inmediato superior, y su posible certificación, como que ha aprendido esas competencias. Entonces estamos hablando de tres momentos fundamentales en los cuales se tienen que dar la evaluación, ¿no? Cuando hablamos de evaluación formativa. Entonces la evaluación, muchos la ven como un proceso final, que se debe hacer al final, pero es un proceso continuo y permanente. Ahora, si nos damos cuenta o caemos en cuenta, el portafolio se puede utilizar como instrumento de evaluación a lo largo de los tres momentos, inicial del proceso y al final, ¿no? Porque prácticamente esa es su estructura, esa es la forma en la que se construye, se va haciendo, ¿no? Entonces abarca prácticamente todo el proceso de aprendizaje basado en competencia, ¿no? Ahora, el docente debe tener claro al principio qué sentido o cómo va a emplear ese portafolio de trabajo del estudiante, si lo quiere utilizar como una estrategia didáctica, como es el caso de lo que estamos aprendiendo, o lo quiere orientar simplemente a la evaluación de un proceso de adquisición de aprendizaje. Si fuera el segundo el caso, entonces sería al final, debiendo estar bien especificado cuáles son sus objetivos, cuáles son los contenidos de su materia y cuáles son las competencias que debe desarrollar este estudiante, ¿no? Debe lograr en sí aprender a aprender, ¿no? A ver, entonces eso sería respecto a lo que es la evaluación formativa por medio de un portafolio. Entonces, si revisamos con frecuencia un portafolio, incluso con determinadas fechas que han sido estipuladas por los estudiantes y el docente, por ejemplo, cada 2 semanas o al medio del módulo y al final del módulo, y le decimos qué elemento vamos a evaluar, es muy probable que podamos tener éxito en esta estrategia didáctica portafolio para poder cumplir nuestro propósito formativo, ¿no? Le estamos diciendo en qué fecha vamos a revisar y qué vamos a revisar para que él tenga en cuenta y pueda desarrollarlo y pueda preguntar sobre las dudas que surjan, ¿no? Entonces el docente deberá guiar a este estudiante en lo que es la evaluación por sesiones del portafolio. Quizás él también deba poder guiarle en lo que son los elementos considerados en su evaluación. A ver, lo que te voy a evaluar en este trabajo de redacción, primero, que sea una redacción propia, le va a decir. Luego, que utilices palabras tuyas, utilizando las 5 palabras: métodos, técnicas, estrategias, investigación y científica. Pero que no sea una definición. Le estás dando los criterios y cuándo lo vas a evaluar. Para lo cual siempre es recomendable utilizar una rúbrica, que la vamos a ver más adelante, la construcción de la rúbrica y que es una rúbrica, ¿no? Podríamos decir escala o rúbrica, que es lo mismo, más adelante lo vamos a ver porque es parte de su formación y una de las competencias que deben tener. De hecho, el proyecto número 2 hablamos de rúbrica. El proyecto número 1 es la construcción de un blog en base a una estrategia didáctica que van a ir aprendiendo esta semana para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces es importante también en la evaluación inicial que se le hace en la diagnóstica al estudiante,
decirle y explicarle cuál es el propósito de dicha evaluación y cuál es el propósito del portafolio, que es netamente formativo, ¿no? Es orientado al trabajo que va a realizar para que le pueda desarrollar unas competencias. A ver, las escalas de apreciaciones, esto se va a ver con más calma en lo que es rúbrica, suelen tener niveles. La escala, yo lo comparo en investigación con una escala Likert, con una escala que te da algunos criterios para evaluar. Por ejemplo, al lado izquierdo te van a poner los criterios de evaluación, aspectos a evaluar, que voy a evaluar, y enseguida te van a dar unas 4 opciones que son la escala. Una primera opción que es la inicial, una segunda opción que es lo básico, una segunda que es lo avanzado y lo tercero que sería lo excelente. O sea, tenemos un alumno inicial, uno básico, uno avanzado y uno excelente. En el inicial podríamos decir, este portafolio, este estudiante cumple en su actividad algunos avances requeridos para la mejora. O sea, hay avance. Entonces, un nivel inicial. Un nivel básico sería, tiene el mínimo y hay que modificar o agregar algunos elementos. Un nivel avanzado sería, cumple gran parte de lo que se estableció. Y un nivel excelente, pues sería, cumple totalmente con todo lo establecido. Entonces, es así como se elabora rúbrica, que tenemos que verlo como un tema, porque es bastante amplio, ¿no? Entonces, esas escalas son las que debemos proponernos para poder evaluar lo que es el proyecto, digo, el portafolio, ¿no? Como estrategia didáctica. Muy bien. A ver, el docente tiene que acompañar el protocolo tiene que acompañar al estudiante en el proceso de elaboración de este portafolio, ya utilizando una evaluación inicial y explicándole de qué va el portafolio. Quizás darle ejemplos para que el estudiante pueda visualizar cuál es la estructura que debe exigir. Es mucho mejor si tenés un portafolio a mano para mostrarle y que él pueda tener dudas o que le surjan dudas sobre ese portafolio, sobre lo que querés que te presente, ¿no? Siempre se debe tener presente, tanto el estudiante como el docente, que el portafolio es un medio que facilita la adquisición de aprendizaje y no solamente adquirir, sino entablar una relación de aprendizaje, ¿no? Que se va a ir logrando paulatinamente, gradualmente. Entonces, relacionar lo que ha investigado, lo que ha ordenado y lo que ha escuchado, ¿no? Él puede visualizar todo el proceso de su enseñanza ahí en el portafolio, todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que está llevando. Entonces, una primera presentación, una primera evaluación de ese portafolio debe basarse simplemente en la observación, dar algunos comentarios, elementos que constituyen este portafolio como sugerencias para poder superar o mejorar algunas fallas de organización o inserción de los materiales o incluso el ordenamiento de sus ideas en sus mapas conceptuales, en su punteo, en su llave, en cualquier técnica que hubiese querido utilizar la persona. Entonces va a ser importante que podamos considerar el ambiente que rodea esta evaluación inicial, debiendo ser siempre un ambiente de respeto, confianza y ayuda, tanto del docente como del estudiante, ¿vale? Para que haya una consolidación de ese aprendizaje. Entonces, todo bajo el respeto, la buena guía, el buen trato, debiendo entenderse como una comunicación clara y específica, una comunicación empática, una comunicación asertiva, del saber decir las cosas y tener empatía, ¿no?
debe tomarse en cuenta cada uno de los elementos evaluados, con el fin de que el estudiante considere importante este portafolio y que lo elabore con un determinado tiempo, que se tome su tiempo de hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que darle y atribuirle esa importancia a ese portafolio si es que lo queremos utilizar como estrategia didáctica, para que el estudiante también le dé esa debida importancia y lo elabore como debe ser. Esa primera evaluación, que es para que el estudiante vea en qué está fallando, vea lo que está haciendo, va seguida de una segunda evaluación. La segunda evaluación es donde se deben considerar ya diferentes aspectos, ¿no? Si están presentes algunos elementos que hemos pedido, si no lo están, si se está logrando el objetivo, si está desarrollando las competencias programadas para esa semana. Entonces, primero, valoración del aprendizaje en cuanto a la competencia, ¿no? Luego, mejoramiento continuo, porque ya es la segunda. Entonces, de la primera evaluación tuvo que haber mejorado algo. Luego, el compromiso, lo tercero sería el compromiso y la responsabilidad que tiene esta persona para presentarte ese trabajo, ¿no? Claro, estos criterios es algo general, va a variar de acuerdo al docente, de acuerdo a las exigencias que tenga y las etapas o la estructura que le vaya a dar a su portafolio. Entonces, vemos que la evaluación del portafolio puede darse una evaluación inicial en la cual se guía bajo respeto, empatía, y una evaluación secundaria donde nosotros vamos ya prácticamente a decirle lo que ha mejorado en la primera evaluación y si están todos los elementos, si no están, que los sume, ¿no? Entonces diríamos que la evaluación de ese portafolio va a quedar enfocada hacia los aspectos que integran ese portafolio. ¿Cuáles son esos aspectos? Los elementos que se ha pedido, qué es lo que debe contener. Entonces el estudiante debe ser consciente que eso mismo le va a permitir desarrollar su trabajo, esa evaluación que le estás haciendo, que va a poder extraer juicios muy particulares de distintas partes del portafolio, porque lleva su nota de campo, lleva su reflexión del estudiante. De hecho, eso es lo que se quiere. A la hora de la revisión es importante considerar qué explicaciones, qué argumentos o qué fundamenta el estudiante dentro de cada actividad o cada elemento. Eso permite al docente conocer cuál es la interacción que existe entre el estudiante y el portafolio y al mismo tiempo el nivel de aprendizaje que ha logrado en relación al objetivo propuesto pues para este portafolio, en este caso cumplir con las competencias o desarrollarlas. Entonces, ¿qué más se podría decir? La evaluación va a permitir a este estudiante realizar una mejora constante en su portafolio sobre su trabajo y sobre sus competencias, ya que le permite rehacerlo o reinventar algunas partes para poder mejorar, con lo que podrá tomar conciencia del trabajo y poder realizarlo de tal manera que cumpla con los estándares o criterios pedidos, los logros que debe alcanzar con la competencia, en relación con su perfil de egreso y en relación con las competencias que debe adquirir en cada materia. Entonces es una herramienta, una estrategia muy útil que sirve, ¿no?, para al final socializar y comunicar todo esto que ha aprendido al compañero, a los padres, a la misma institución educativa de la cual él es partícipe, ¿no? Como en todo, tiene pros y tiene contras, ¿no? Vamos a ver los pros y los contras. Vamos a ver cuáles son los pros, cuáles son los beneficios o la ventaja que tiene lo que es un portafolio. Lo primero, ofrece una información amplia sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo el proceso que ha tenido el estudiante para aprender, porque ahí está detallado con su misma reflexión. Entonces, lo primero y más importante. Luego,
es coherente con el modelo de evaluación formativa en el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de modelo de educación por competencia, es muy coherente utilizar un portafolio porque es un modelo de evaluación formativa que no solamente se da al final, sino que se da en todo el proceso y se va a ir mejorando hasta poder desarrollar una competencia, ¿no? Responde a conceptos modernos, podría decirse, teorías modernas de aprendizaje cooperativo, ya que implica la revisión del docente y el estudiante en cuanto a su organización y desarrollo de su aprendizaje. O sea, él va a adquirir de una manera autónoma esos aprendizajes, pero con guía del docente. El estudiante también va a desarrollar estrategias que le proyectan una diversidad de aprendizaje. Va a utilizar diferentes técnicas, cuál se adecua a él, cuál es más eficiente y con cuál aprende más rápido y con cuál realiza sus actividades más rápido. Entonces, al tener un grado de autonomía y libertad, el estudiante va a probar con diferentes técnicas, ¿no? Entonces, prácticamente va a ser sencillo detectar fallas y también los éxitos y debilidades que pueda tener respecto a su propio aprendizaje, ¿no? Y también, desde luego, las fortalezas que tiene. Otro beneficio sería que estos portafolios se pueden compartir de una forma didáctica a sus compañeros y docentes. O sea, esta es la perspectiva de mi materia y es como yo desarrollé mis competencias. Se comparte, entonces cumple con otro objetivo esencial de la educación por competencia. Otro beneficio, otro pro sería que prácticamente incentiva la autonomía del estudiante, el pensamiento crítico, que sea reflexivo, asegurando lo mínimo necesario para poder desarrollar esta competencia, ¿no? En base de sus posibilidades individuales y su riqueza de fuentes que pueda tener. Ya, entonces es prácticamente eso, ¿no? Desarrolla la autonomía en el estudiante. Ahora, también nos proporciona de buenos hábitos cognitivos y sociales el estudiante, ¿no? A la hora de comunicarse con el docente, comunicarse con los demás estudiantes, al tener una buena redacción, al tener unos buenos hábitos de puntualidad y demás cosas, ¿no? El portafolio es más un producto que va a estar personalizado, siendo difícil que encontremos dos portafolios idénticos. Es algo imposible. Si lo encuentran, pues quiere decir que es una copia del otro. Entonces, cuenta desde un principio con los criterios. O sea, estos criterios se te está evaluando porque se quiere desarrollar esta competencia. Entonces, el estudiante le permite hacerse su autoevaluación y decir, ¿estoy aprendiendo o no? Y no solo eso, sino que una autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. La autoevaluación, que es del mismo estudiante; la heteroevaluación incluso de estudiantes, compañeros y docentes; y la coevaluación entre dos estudiantes. Bueno, entonces es un gran componente motivador si se sabe usar como estrategia didáctica y si se le da la importancia y el peso de ponderación de notas que debe tener. Es un estímulo para el estudiante, ¿no? Porque es una obra personal y al final tiene una validez y desarrolla su propio aprendizaje. Y bueno, tantas cosas que se podían mencionar en pro. Ahora vamos con los contras o algunos inconvenientes que suelen tener estas estrategias didácticas de portafolio. Implica un grado alto de autodisciplina y responsabilidad por parte del estudiante. Que reconozcamos que gran parte del alumnado, del estudiante, pues está ahí por una nota. E incluso hay muchas personas que lo obligan a ir a pasar clases. Entonces ese es un componente, ¿no? Implica que el estudiante está ahí, muchas veces no está motivado a aprender o porque por su profesión, sino está motivado por un cartón. Entonces implica un grado de autodisciplina y responsabilidad por parte del estudiante. Otro contra, que lo había mencionado en clase, cuando me preguntaron del portafolio en mi materia, yo le dije, lo uso como estrategia, pero no en sí como una estrategia, sino que tomo parte de esa estrategia. Es el excesivo uso de tiempo para hacerlo, tanto del docente como del estudiante, porque si bien es autónomo, el docente tiene que ir guiando, pues, ¿no? Y cuando no estableces un mecanismo de evaluación como un criterio, una rúbrica para evaluar,
la pertinencia de ese portafolio, pues se hace más tedioso aún, ¿no? Se hace mucho más largo. Otro inconveniente, otro contra que vería es la falta de seguridad del estudiante a un principio de saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ¿no? La incertidumbre que puede vivir al hacer un proyecto o una estrategia didáctica tan comprometedora, o sea, autorreflexión, tu autocrítica y todo eso. Y otro contra es la dificultad que tienen los docentes para asumir esta estrategia didáctica e integrarlo plenamente en lo que es su PEA, su proceso de enseñanza-aprendizaje, dado su novedad, un novedoso, el trabajo de preparación que requiere por parte del docente para hacer las rúbricas de evaluación, mostrar los criterios al estudiante que se van a evaluar. ¿Qué más? Resultándole más sencillo seguir con un modelo anterior, un modelo tradicional en el cual solamente se recoja trabajo al final y no se tenga que evaluar hasta el final. Porque estar evaluando constantemente, semanalmente al estudiante y darle para que corrija es tedioso. Entonces, ese sería un contra respecto a la actitud que pueda tomar el docente. Otro contra sería la acumulación excesiva de material de diversas fuentes. Establecer claramente cuál es el principio. O sea, utiliza muchas fuentes y tiende a confundirse y no ha hecho una revisión oportuna y ha encontrado fuentes que no son confiables. Entonces ese sería otro inconveniente. Bueno, esto es todo respecto a lo que es la evaluación del portafolio como estrategia didáctica, ¿no? Entonces la parte práctica la hemos visto esta mañana ya. Le mostré un portafolio, cómo se construye, de su compañera. Lo puedo volver a mostrar mañana si gustan igual. Por la pregunta que nace, pues no, me dice una estudiante, entonces el portafolio lo vamos a hacer. Y yo le digo, esto que estamos llevando estos 2 días, van a ser 3 porque tú lo ven mañana, es parte del contenido de la materia. Y en sí hay que aclarar que las estrategias didácticas, no vas a encontrar un docente que utilice una sola estrategia didáctica y lo aplique a rajatabla. El docente va a aplicar diferentes estrategias didácticas en su enseñanza, que es totalmente válido y es muy bueno. Pero entonces yo, muy personalmente, utilizo la estrategia proyecto formativo y otras estrategias más que vamos a ver, y le suma a eso parte de la estrategia de portafolio. ¿Por qué? Hago organizar, entregas, doy retroalimentación y recojo algunas evidencias. Al final del módulo yo construyo mi portafolio docente y construyo un portafolio de estudiantes para poner de modelo en lo que es la situación administrativa, ¿no? Entonces, eso sería respecto a esa pregunta. Bueno, esto sería entonces portafolio como estrategia didáctica, que es muy diferente a usar el portafolio como un instrumento de evaluación. Y ya estaríamos viendo 2 estrategias didácticas conocidas por ustedes porque las vienen aplicando, o sea, las vienen haciendo, pero no conocían cuál es el trasfondo teórico, cómo se viene dando y cómo se debe hacer. Ahora ya lo conocen para poder ser gestores de esa evaluación, futuros asesores pedagógicos. Bueno, entonces, estrategia de proyecto formativo y estrategia de portafolio. Ya mañana entraremos a otro tipo de estrategia. Reciban un abrazo fraterno y nos vemos mañana. A cuidarse. Un abrazo grande.